Buenas tardes. Aquí tenemos la presente reunión para hacer lo que es la realización del Scrum Poker, que básicamente, como todos los presentes sabemos, vamos a darle la puntuación a las debidas historias de usuario que vamos a estar trabajando en el sprint. Aquí tenemos presente a nuestros developers, César y Diego, y a nuestro Scrum Master, que aunque no tendrá participación en la votación, también está presente y estará dando sus opiniones. Bueno, para empezar, sabemos que el sprint actual cuenta con dos épicas, las cuales van a ser las principales que vamos a estar trabajando, que es la elaboración de una base de datos y la elaboración de una interfaz gráfica. A partir de estas tenemos lo que son las historias de usuario, las cuales en esta reunión vamos a estar puntualizando y discutiendo sobre cuáles son las más importantes, cuáles debemos trabajar primero, cuáles nos tomarán más tiempo, etcétera. Como primera historia de usuario y parte de la primera épica, que es la elaboración de una base de datos, tenemos, valga la redundancia, elaborar la base de datos. Entonces, hablando aquí un poco con los developers, sabemos que la elaboración de una base de datos lleva a lo que es la lógica y la programación. Tenemos también que tener en cuenta el modelo entidad-relación, todos estos puntos, abarcarlos en esta tarea, en esta historia de usuario y que quede hecho como debe ser. También tenemos que tener en cuenta que sea una base de datos a la que todos los clientes y trabajadores del dealer en el cual estamos trabajando tengan el acceso, o sea, la misma debe ser accesible y debe contar con diversos filtros y detalles que vamos a ir declarando más adelante. Entonces, voy a necesitar que los developers presentes puntúen, le den una puntuación a esta historia de usuario. Qué número o qué rango de dificultad quieren que ésta tenga y también que me digan una estimación de tiempo de en cuánto creen que pueda estar realizada esta historia de usuario. Por favor, me avisan cuando estén listos. Estoy listo. Por igual. Perfecto, ahora vamos a proceder a mostrar las respuestas. Como podemos ver, las respuestas son un poquito similares. Tenemos un 3 y un 5. Quisiera que los dos developers me expliquen el porqué de sus respuestas. Bueno, si empiezo yo particularmente considero que es una tarea relativamente sencilla de realizar la base de datos, debido a que estamos ya un poquito acostumbrados, ¿verdad?, a trabajar con ese tipo de tecnologías. Por lo tanto, creo que aunque lleva su cierto grado de complejidad, elaborar una base de datos para un dealer, ¿verdad? Sin embargo, considero que es algo que podemos manejar dentro de un tiempo razonable de algunos 3 o 4 días, diría yo, considerando que somos un equipo bastante pequeño de desarrolladores. Perfecto, Yo, César. yo concuerdo contigo en prácticamente un 70% de lo que tú dices. Somos un equipo pequeño y creo que estamos acostumbrados a manejar esas tecnologías, pero el asunto es que el dealer no solamente eh, trabaja con productos, o sea, no solamente con vehículos, sino también tenemos que hacer una base de datos para los, ¿cómo se dice? Eh, para también los registros de las ventas, y yo creo que eso duraría unos 7 días laborables o 8. Bueno, es cierto, sí, no es solamente el inventario de los vehículos, hay muchos otros elementos que tienen que contenerse en la base de datos. Ahí está el asunto de los clientes, las ventas, y todo eso es algo que el dealer necesita administrar, toda esa información. Y sí, creo que tal como tú dices, puede tomarse unos cuantos días crear tanto el esquema funcional de dicha base de datos para que todos los elementos se encuentren correctamente enlazados. Perfecto.
Yo quiero que nos pongamos de acuerdo para darle un número en específico. Yo sugiero que sea el 5, ya que así, por si nos falta, que se, por así decirlo, algún poquito de tiempo, o sea, aparece alguna dificultad, pues tengamos ahí un rango de tiempo de más para poder trabajarla. Yo estoy de acuerdo. Yo también. Entonces, el Scrum Master va tomando estas notas y va tomando estas puntuaciones en cuenta para darle prioridad a las demás tareas también. Vamos a continuar con la siguiente tarea. La siguiente historia de usuario es administrar la información eficientemente. Esta historia de usuario podríamos decir que es básicamente, tienen que ver con la primera épica, que es la elaboración de la base de datos. Esta historia de usuario nos va a permitir administrar esa información, ponerla donde va, que todo esté en un orden y que todo esté correctamente para a la hora de trabajar con lo mismo se nos haga un poquito más fácil, también a las personas de la empresa se les haga más fácil trabajar con esta, ya sea a la hora de buscarla, de eliminar alguna, de agregar alguna, etcétera. Como sabrán los developers de aquí, esto básicamente sería como, por así decirlo, un lenguaje llano, un CRUD, que sería un agregar, eliminar, editar, etcétera. Obviamente con más funcionalidades, ya que estamos trabajando para una empresa bastante amplia, necesito que a su conciencia me den una pequeña estimación de esta. Me avisan cuando estén listos, por favor. Listo. Perfecto, veo que todos están listos. Voy a mostrar las respuestas. Aquí tenemos respuestas un poquito alejadas. Me gustaría que los dos developers nuevamente nos expongan su punto de vista y el porqué de su puntuación. Sí, Diego. Bueno, yo entiendo que tal como pudimos ver en esa historia de usuario, en esa tarea, el trabajo de administrar eficientemente la información requiere que tengamos la posibilidad o que se cree, se desarrolle la posibilidad de que el usuario final pueda agregar, visualizar, eliminar y modificar la información existente. Eso incluye todo lo que va a haber en la base de datos, dígase la clientela, los productos o vehículos, etcétera. Entonces ya el trabajo es un poco más complicado si hacemos la comparación, por ejemplo, con el de la base de datos. Por eso entendí darle una puntuación un poquito más elevada, ya que aunque también es algo con lo que tenemos ya un poquito de conocimiento y estamos relacionados, sin embargo, implica más tiempo y es un trabajo más delicado al que hay que prestarle más atención. Considero Concuerdo ya con, en términos de tiempo, discúlpame César, que em, luego de la base de datos estar elaborada, se tomaría algunos 5 o 6 días, quizás una semana, hacer ese trabajo. yo concuerdo contigo en una parte, aunque difiero de ti, por eso mi puntuación tan bajita, porque una vez que ya tengamos estructurada las bases de datos de la empresa y el manejo de datos que tendríamos de, de clientes, le vamos a poner nómina, de empleados, de las mercancías de la empresa, sería mucho más fácil hacer una interfaz gráfica, ya que reutilizaríamos la estructura de la base de datos que nosotros creamos en la historia anterior, la utilizaríamos en esta y ya la interfaz de usuario, con el conocimiento que tú tienes, ya que tú eres un buen diseñador, tengo que dártela ahí. De hecho, te admiro por el talento que tienes. Sería más fácil que de 2 a 3 días, si trabajamos un poco, lo podríamos hacer. Eso opinaría yo. Gracias por el encomio, César. También valoro mucho tus habilidades a nivel de desarrollo. Y precisamente por ese hecho
es que considero que la labor implica algo más de complejidad, algo más de esfuerzo, tanto de parte tuya como mía, porque, o sea, elaborar un CRUD de esa magnitud requiere un trabajo a nivel de backend bastante delicado, porque dando por sentado que ya tenemos la interfaz creada, que me imagino que eso debería hacerse primero, aunque en el orden de las tareas no está así, crear esas funcionalidades a nivel de backend que te permitan manipular los datos de la base de datos eficientemente, añadir, eliminar, modificar y visualizar. Se podría decir que es el trabajo más complicado, al menos de esta historia de usuario, porque las bases de datos, su elaboración como tal viene siendo lo de menos y la elaboración visual de la interfaz por igual. Ahora la funcionalidad creo que viene siendo la tarea que más se va a exigir de nosotros en esta historia de usuario. Perfecto, yo estoy de acuerdo con ambas puntos de vista, pero creo que es mejor que nos vayamos por la puntuación que asignó Diego, porque es cierto que a la hora de poner algunas funcionalidades pueden pasar algunos errores, puede ser que la base de datos muestre algún error después y mejor prevenir que lamentar, como dicen. Entonces, creo que la puntuación perfecta para esta tarea sería de un 8, como asignó nuestro developer Diego. Ah, yo corroboro con eso, estoy positivo con eso. Perfecto, creo que todos vamos de acuerdo ahora mismo. Vamos a proceder con la siguiente historia, que es elaborar una interfaz gráfica. Creo que como personas que trabajamos en el área de la programación y todo eso, ya sabemos de por sí lo que es una interfaz gráfica y cómo debe estar esta, que debe estar uniforme, limpia, no debe tener ruido visual, esta tiene que ser completa y debe presentar ciertas funcionalidades, ciertos puntos que también se complementan con lo que es la funcionalidad de la base de datos. Entonces, a su criterio, quisiera saber qué puntuación le darían a esta tarea, que es más básicamente una tarea que puede ser un poco sencilla para muchos y para otros puede ser un poquito más complicada. Me avisan cuando estén listos. Listo. Perfecto, veo que todos están listos. Vamos a mostrar las respuestas. Perfecto, veo una puntuación un poquito similar, un poquito distante. Vamos a continuar con la misma dinámica. Los dos developers, vamos a empezar por el que tiene la puntuación más alta, César, que expliquen el porqué de su puntuación, por favor. Yo decidí darle esta puntuación no por la complejidad de la creación de la interfaz, sino por tratar de llevar una experiencia de usuario de más calidad. A nosotros ser un grupo pequeño y tener más responsabilidades a nivel del backend, perdón, a tener más experiencia a nivel del backend que del frontend, eh, de la manera en que van a interactuar los usuarios, tal vez no seríamos tan aptos para su desarrollo como tal, entonces deberíamos de hacer más pruebas y tratar de hacer una interfaz para un no programador, que nosotros fácilmente lo deduciríamos por la costumbre que tenemos nosotros. Y es una persona que prácticamente fácilmente ni mucho estudio tenga y que pueda manejar eso a un nivel muy profesional. No sería tan sencillo como hacer dos o tres checkbox y un par de cajitas donde aparezcan. Algo que sería más deductivo a una persona que no tenga conocimiento. Y para mí eso no es algo tan sencillo de hacer. Yo entiendo perfectamente el punto de César y es cierto. Una cosa es crear una interfaz de usuario y otra cosa es crear una buena interfaz de usuario con un buen estándar de calidad a nivel de experiencia de usuario. Y yo puedo decir con confianza que ya yo tengo algo de experiencia relacionada en esa área. Por lo tanto, no creo que sea un gran desafío en comparación con las demás, con los demás requerimientos que hemos estado analizando y que vamos a analizar. Este, sí se espera de nosotros, como es obvio y es de esperar, valga la redundancia,
que elaboremos una interfaz de calidad y que sea fácil de entender para el usuario final. Y creo que más que una buena experiencia de usuario, la complejidad radicaría en organizar correctamente los elementos a nivel de módulos, porque son varios módulos que va a contener dicha interfaz de usuario. Hasta ahora solamente hemos analizado respecto a la administración de los datos, dígase el CRUD, que ya analizamos que se debería hacer. Sin embargo, hay otros elementos que más adelante me imagino que va a contener dicha interfaz de usuario que también tenemos que tomar en cuenta, que eso hace que la complejidad se multiplique. Sin embargo, no creo que sea un desafío tan grande el elaborar esa interfaz de usuario, aunque sí estoy, como ya mencioné, de acuerdo con el punto que plantea mi compañero César. Bueno, como veo, tenemos dos puntos un poquito similares y a la vez distintos. Yo propondría que llegamos a una estimación intermedio, como podría ser un 3, ya que así tomamos en cuenta la parte que explicó Diego y también la parte que expuso nuestro compañero César. Me dejan saber si están de acuerdo. Creo que podríamos hacer una nueva votación y entonces quedarnos con la puntuación más alta que decidamos entre los dos. Perfecto, entonces vamos a hacer la votación de nuevo. Listo. Voy a proceder a mostrarla ahora. Perfecto, ahora sí tuvimos una puntuación justa, que es un 3. Vamos a proceder con la siguiente historia de usuario. Tenemos que es integrar la base de datos con interfaz gráfica. Esto creo que el título lo deja un poquito claro, pero a la vez voy a explicarlo para que no haya dudas. A la hora de integrar la base de datos con la interfaz gráfica, sabemos que tenemos que integrar las funcionalidades que va a tener la interfaz gráfica con las que va a tener la base de datos. Esto puede llegar a ser un poquito difícil y puede traer algunos problemitas, pero si se trabaja de una manera organizada y limpia, pues obviamente todo va a salir correctamente. Sabemos también que a la hora de integrar una base de datos con una interfaz gráfica, hay que hacerlo mediante código de una manera unitaria y que funcione en todas las máquinas en las que el programa vaya a estar disponible. Ahora voy a necesitar que los dos developers le asignen su puntuación. Perfecto, veo que están listos. Voy a mostrar. Perfecto, otra vez estamos de acuerdo. Una puntuación de 3. Creo que no hay razón para dialogar. Eh, entonces, los dos developers me dejan saber si están de acuerdo con esta puntuación. Imagino que sí. Ya se realizó la votación. Yo estoy de acuerdo. Perfecto, vamos a pasar a la siguiente historia. La siguiente historia es elaborar un filtro para el inventario. Este filtro se va a integrar con la interfaz gráfica y la base de datos. Este filtro nos va a servir para poder especificar algunas cosas que queramos buscar en la base de datos del dealer en cuestión, ya sea algún vehículo en específico, alguna marca, alguna pieza, si es que este también administra piezas de vehículo o algún vehículo de algún año, etcétera. Esto nos va a ayudar a que a la hora de buscar no tengamos que estar en esa búsqueda tan exhausta y nos haga la búsqueda un poquito fácil a la hora de administrar nuestro inventario. Por favor, los dos developers puntúen. Voy a proceder a mostrar las puntuaciones. Tenemos un 1 y un 2, una puntuación bastante similar. Me gustaría que ambos developers expresen sus opiniones. Para mí sería algo súper sencillo hacer filtro.
yo decidí darle un 2, simplemente por el respeto a la información que vamos a trabajar, por el tiempo de trabajo de las diferentes bases de datos con la interfaz gráfica. Pero yo vería bien si se pone uno también. No tengo ningún problema con eso. Yo por mi parte, tal como la misma herramienta de Scrum Poker que estamos utilizando, pues nos da una pequeña guía cuando vamos a piquear una de las cartas. Me parece bastante trivial la tarea en cuestión, porque si ya tenemos la interfaz de usuario elaborada y un buen CRUD elaborado respecto a la manipulación de la base de datos, entonces esta tarea simplemente implicaría hacer un pequeño cambio en la manera de visualizar los datos o de consultar los datos. Así que sería meramente pues hacer ese filtro para que se puedan visualizar de una forma más rápida e intuitiva. Y eso no es una tarea muy controversial, que digamos. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo nuestro compañero Diego. Esa tarea para mí me parece muy sencilla, ya que hay muchos que lo que son lenguajes que ni siquiera hay que como digitarlo como en sí, sino que traen esa opción de por sí. También eso nos puede facilitar un poco esa tarea. Yo estoy de acuerdo con la puntuación que le dio Diego. Creo que es una tarea que fácilmente en menos de 2 horas se puede realizar sin ningún problema. Creo que todos concordamos. Me dejan saber si hay alguien que no concuerda con darle una puntuación de un 1. Vamos a seguir ya con la última Concuerdo. historia de usuario, que es diseñar una interfaz gráfica, que obviamente antes de elaborar la interfaz gráfica debemos de diseñarla para que ésta sea cómoda a la hora de visualizarla, que no sea muy cargada, que sea algo sencillo y que no haga mucho ruido visual. Por favor, voten los developers. Vamos a mostrar ahora las puntuaciones. Perfecto, tenemos una puntuación en común que es un 2. Considero que esta es adecuada y con esta terminamos la puntuación de lo que es las historias de usuario. Si hay algún developer que quiera agregar algo, quiere decir algo, tiene alguna duda, la puede exponer ahora mismo. A mí me parece que está todo claro y conciso respecto a las historias de usuario que estuvimos analizando hoy. Creo que las puntuaciones que tanto mi compañero como yo dimos son las justas para las mismas. Perfecto. Sin nada más que decir, vamos a ir despidiendo esta reunión para seguir dando paso a las demás reuniones que estaremos realizando a lo largo de la semana. Muchas gracias por su asistencia y por su participación. Igualmente.